pensamientos ajenos, actitudes, Señor, incluso que podamos mantenernos, Señor, sobrios, para no, Señor, estar distraídos en otras cosas que no convienen ni edifican, Padre. Despiértenos, Señor, espiritualmente, que nuestro oído esté atento, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, como esa tierra preparada para recibir la semilla que es el mensaje de la palabra de usted, Padre eterno. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Menos palabras y más acción. De repente, cuando estoy meditando para preparar un mensaje, a veces no encuentro idea de cómo a veces ponerle los títulos, porque a veces dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el título con el contexto de todo lo que vamos a mirar en un momento más de ahí de Lucas capítulo 10 del 25 al 37, ¿no? Pero bueno, esperemos en Dios primeramente que Él nos hable a cada uno de los presentes, y pues vamos a entrar en la introducción de este mensaje, y se nos dice que a través del desarrollo de ello, vamos a mirar el diálogo que se dio entre nuestro Señor Jesucristo y un doctor de la ley. Si ustedes leen ahí Lucas capítulo 10, versículo 25, dice literalmente, he aquí un intérprete de la ley. Pero cuando yo elaboro los mensajes, checo las traducciones o cómo se desarrollan las diferentes versiones, y la Reina Valera del año 1909 no le pone como traductor de la ley, le pone como un doctor de la ley. Entonces, la versión de 1909 dicen que va un poquito más allegada o más apegada, ¿no? Pero bueno, podemos entender tanto un doctor de la ley o un intérprete de la ley era una persona que tenía suficiente conocimiento de la palabra, ¿no? Sigue diciendo el pasaje, pues este intérprete de la ley dice, se levantó y dijo, para probarle, maestro, y le hace esta pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa, no? Aquí podemos ver algo muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, la capacidad que tenía. Aparte de su capacidad, la sabiduría. Entonces, el Señor Jesús le responde de una manera a su pregunta capciosa. ¿De qué forma le responde? A través de otra pregunta. Y este tipo de preguntas se nombran que son inquisitivas, porque el Señor Jesús quería averiguar con cuidado y con diligencia las cosas que quería saber este hombre. Esa es una pregunta inquisitiva. Y si ustedes se dan cuenta, a través de que cada vez que le hacían una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, respondía con una pregunta. Cuando lean su Biblia y vean los diálogos de nuestro Señor Jesucristo, siempre responde con preguntas. Esto nos puede enseñar a nosotros para que cuando alguien te pregunte algo, tú también respóndele con una pregunta para saber qué tanto sabe del tema también. Al menos yo sí lo he hecho y de repente es una salida muy buena como estrategia, ¿no? Bueno, versículo 26. Veamos cómo lo responde nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo está escrito en la ley? Él era un doctor de la ley el que le estaba preguntando. Por esa razón Jesús le pregunta, ¿cómo está escrito en la ley? No le dijo, ¿cómo lees? Es importante saber cómo estamos leyendo. Usted puede leer un capítulo, pero a lo mejor no puede entender absolutamente nada. Porque si usted lee de corrido, sin respetar puntos, ni comas, ni acentuaciones, ni de repente preguntas o exclamaciones, pues usted no va a entender nada de lo que leyó. Entonces por eso le pregunta, ¿cómo lees, no? Siendo un doctor de la ley, esta pregunta que le hizo, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna?, él lo debería de saber. Bueno, Jesús llegó a dos cosas muy importantes con este intérprete de la ley. Y esto es lo que se desarrolla dentro de esta plática. Versículo 27, estamos en Lucas 10. Aquel respondiendo dijo, eso fue lo que le respondió, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo
como a ti mismo. La pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se la respondió, este doctor de la ley. Y este pasaje, mis hermanos, no ha pasado de moda, sigue vigente hasta nuestros días. Porque este hombre, prácticamente con este versículo que le dijo, él resumió la ley rabínica que se encontraba en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era esta ley? Si usted checa Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, la primera parte, para no hacérselo tan largo, dice, y amarás a Jehová tu Dios. Pero sigue siendo con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Esto era, mis hermanos, parte de la ley rabínica. O sea, los maestros de la ley deberían de sabérsela. Y aparte de ello, le cita Levíticos 19, 18, la última parte, para que entienda. Dice, bueno, se lo voy a leer completo, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esos dos versículos de Deuteronomio y de Levíticos, este hombre doctor de la ley se los dijo a Jesús. Si nosotros guardamos esto, mis hermanos, nosotros vamos a saber cómo comportarnos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Que tú tengas enemigos? ¿Que seas una persona despreciable? ¿Que seas una persona no aceptada por los demás? No, es todo lo contrario. El Señor quiere que nosotros seamos personas que podamos manifestar el amor. Porque podemos decir amar a Dios, pero podemos aborrecer al prójimo. O podemos aborrecer a alguien más, ¿no? Y esto no es lo correcto. Esto no es lo agradable. Entonces, mis hermanos, Jesús le confirmó la respuesta que este doctor de la ley le dio. Lucas 10:28 dijo, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Guarda esto y vas a vivir. Pero no le estaba hablando de una vida física, mis hermanos. Le estaba hablando a la respuesta que le hizo, a la pregunta que le hizo. Si tú vives de esta manera, amando al Señor sobre todas las cosas, y ese amor que tú tienes de Dios en tu vida, se lo manifiestas a tu prójimo, prácticamente vas a vivir en gracia delante de Dios y delante de los hombres, hermanos. Vas a vivir en gracia. Y esto te va a llevar a que tú tengas una vida plena. Desde aquí puedes comenzar a vivir una vida plena de conformidad con todos, sin tener problemas, sin tener enemistades, sin sentirte mal. Desde aquí puede uno comenzar a disfrutar de ello, ¿no? Entonces viene la proposición de este mensaje. Dios quiere ver acción en la vida de sus hijos. Dios quiere ver acción antes que muchas palabras. Eso es lo que Dios quiere ver. Quiere ver acciones antes que muchas palabras. Y eso fue lo mismo que le dijo Dios a Moisés cuando estaba en el momento de cruzar el Mar Rojo. Estaba Moisés con toda la multitud que había sacado de Egipto. Estaba el Mar Rojo ahí enfrente y por atrás venía el ejército de Egipto contra ellos. Entonces llegó un momento en que se sintió Moisés y el pueblo acorralado y comenzó a pedir, pero escuchen lo que le dijo Dios en ese momento a Moisés. Por eso es que nosotros necesitamos menos palabras y más acción, hermanos. ¿Qué es lo que le respondió Dios a Moisés en Éxodo 14:15? Entonces Jehová Dios dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Menos palabras y más acción, hermanos. Hay momentos en los cuales uno debe de clamar, pero hay momentos en que la fe debe de actuar. A veces nosotros decimos, es que quiero llevarlo a consultar con el Señor, y es bueno que consultemos todas las cosas, pero hay momentos decisivos en que la fe necesita actuar, hermanos. En que la fe necesita avanzar por delante, porque cuando avanzamos en fe, entonces nosotros estamos depositando la confianza en el Señor, porque estamos dependiendo de la voluntad y de la autoridad de Dios en nuestra vida, y no estamos dependiendo de lo que nosotros humanamente pudiésemos hacer o resolver. Entonces aprendamos, cuando necesitamos entrar en acción como hijos de Dios, hagámoslo, hermano. Hagámoslo. ¿Qué es lo que hizo Josué alrededor de Jericó en el último día, después de dar 7 vueltas? Cuando dijo, cuando se toque la trompeta, gritad con fuerza. Hay momentos en que hay que actuar, y de lo demás se va a encargar Dios.
Bueno, entonces Jesús tuvo enfrentamientos. ¿Con quiénes? Con escribas, con fariseos, con saduceos, con los sacerdotes, porque nuestro Señor Jesucristo era el único que le podía decir verdaderamente lo que les faltaba a ellos. ¿Qué les faltaba a ellos? El amor a Dios y el amor al prójimo. Y es aquí donde yo quiero desarrollar un único punto, que es menos palabras y más acción al prójimo, hermanos. Menos palabras y más acción al prójimo. Y Jesús, para ilustrar esto y para que le pudiera entender tanto el doctor de la ley y sus discípulos, que eran los que estaban ahí con él, les platicó una narración de un suceso. Escúcheme esto, ese suceso era fingido, pero que se deduce en una verdad. Si usted lee, se va a encontrar la palabra parábola. ¿Y qué es una parábola? De repente es algo no cierto, pero que te lleva a una verdad absoluta. Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí vemos entonces el enfoque de cómo está la humanidad desde aquellos entonces hasta nuestros tiempos. El hombre siempre ha estado con falta de amor. Y para que lo podamos entender, podemos decir que es la humanidad en general. ¿Por qué estamos viviendo tantas situaciones en todas partes del mundo? Porque primeramente no hay amor a Dios. Tampoco hay temor a Dios. O no hay ese respeto a Dios. Por consecuencia, entonces, algunas naciones están en guerra. Por consecuencia, podemos ver cómo en nuestro país hay tanta delincuencia y tanta violencia porque el hombre está falto de amor. Y no es porque no tenga amor, sino que no se ha acercado a la fuente principal del amor. La fuente principal del amor es Dios. Y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero bueno, la humanidad prácticamente en general está falta de amor, porque así es como se percibe esta situación de lo que le sucedió a este hombre que venía de Jerusalén a Jericó. Y este hombre de la ley, con el que Jesús estaba platicando, pues era un experto. Entonces, con esto le di a entender que el tema que estaban desarrollando podría ser para él un tema de discusión, porque él era un conocedor de la ley, pero cuánto amor tenía. Entonces, desde ese punto de vista podemos ver que este doctor de la ley, para él era simplemente un tema de discusión. Y eso es lo que estaba llevando con Jesús, un tema de discusión. Ahora, para los ladrones, ¿qué pudieron ver en aquel que asaltaron? A una persona a quien explotar o quitarle sus recursos. Eso es lo que pudieron ver. Pero, ¿cómo lo van a ver los sacerdotes que pasaron por ese lugar? Como un problema a evitar. No quisieron mezclarse. Y por último, el levita, ¿cómo percibió? Simplemente pasó y vio como un objeto de curiosidad. Cada uno lo percibió desde su punto de vista. Y de acuerdo a esto, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta con cuál de ellos a veces nos identificamos. ¿Con cuál de ellos nos identificamos? Porque nos podemos hacer conocedores de la palabra de Dios. Pero ¿de qué nos sirve tener conocimiento de la palabra de Dios si no hay acción en nosotros, si no la vivimos, si no la practicamos? O nos podemos hacer como ese ladrón que solamente le quitaron lo que tenía. O como esos sacerdotes, igual, que saben mucho, pero viven solamente una religiosidad. Bien, miremos primeramente entonces el sacerdote, ¿no? El papel del sacerdote. Y se nos dice que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era un líder religioso, era principal entre los israelitas y una posición establecida por Dios. ¿A través de quién? A través de Moisés. El sumo sacerdote dice que se introduce por primera vez en el libro de Éxodo, ahí es donde aparece su rol.
donde Aarón, el hermano de Moisés, es nombrado como el primer sacerdote. Y esto lo vemos ahí en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Era Aarón, juntamente con sus hijos, los primeros sacerdotes que se nombraron. Pero si usted lee enseguida en el libro de Levíticos, en el capítulo 21, se dará cuenta cómo nos proporciona detalles más completos sobre cómo deberían ser la vida de los sacerdotes. Vidas consagradas, con muchos deberes, con responsabilidades, y lo que significaba ser un sacerdote delante de Dios. Y aquí viene a lo que yo quiero entrar referente a estos sacerdotes, como nos menciona esta parábola, ¿no? La carencia de amor al prójimo siempre es fácil de justificar, porque eso fue lo que hizo este sacerdote cuando pasó. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has rehusado en no ayudar a alguien? Y sin meternos en más detalles, ya sea si es enemigo tuyo, o si te cae mal, o no le hables, porque a veces anteponemos situaciones así. A veces simplemente por el hecho de decir, es que yo no le hablo. A veces nos hemos vuelto demasiados fríos y faltos de empatía. La palabra empatía es, como dicen, ponernos en los zapatos del otro. A veces así nos volvemos. Mucha empatía por el prójimo. Y a veces decimos, mientras no sea mi dolor o mi necesidad, no me importa. Así nos comportamos. Pero yo te hago esta otra pregunta, ¿pero qué de los hermanos de la iglesia? ¿Qué de los hermanos de la iglesia? A lo mejor con los de fuera nos podemos portar indiferentes, pero a lo mejor ellos podrían decir muchas palabras y poca acción. ¿Pero qué de los hermanos de la iglesia? Volvamos a Jesús entonces y cómo nos ilustra con este intérprete de la ley, ¿no? Y a sus discípulos. Dice que un hombre venía de Jerusalén a Jericó, camino a una distancia aproximadamente 30 kilómetros. El lugar por donde venía este hombre dice que era un lugar montañoso, un camino muy solitario y a la vez un camino peligroso que dice que asaltaban o robaban ahí. Incluso dicen que el comentario bíblico que yo leía decía que hasta la fecha sigue siendo un lugar peligroso. Ahora, fíjense, hay algo muy importante. Se dice que la ciudad de Jericó era el lugar donde estaban por lo regular todos los sacerdotes y los levitas. O sea, al lugar hacia donde fue asaltado este hombre estaba lleno de sacerdotes y levitas. ¿Sí? Entonces, ese hombre fue robado de sus pertenencias, fue golpeado y fue malherido, y dice que al borde de la muerte, y uno de los que pasaron por ahí es aquel que practicaba la ley rabínica del Antiguo Testamento, y había amor en él. Se supone que debería haber amor en él. Pero escuche cómo lo menciona Lucas 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Yo no sé si en alguna ocasión, vuelvo a reiterar, nos hemos mostrado o hemos rehusado ayudar a alguien. De repente ves y dices que no me vea, ¿no? Y haces como que no te ve, como que no lo ves y pasas de largo, ¿no? ¿A cómo le llamaríamos esto, hermanos? Le llamaríamos indiferencia. Nos volvemos a veces hasta indiferentes. Podemos ver el dolor de la gente, de la familia, y nos volvemos indiferentes. Podrás ver la necesidad del prójimo y de tus hermanos en Cristo, pero a veces, sin embargo, no pasa nada en nuestros corazones. Por ello la palabra en 1 Juan 3:17 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, escucha esta pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Has cerrado alguna vez tu corazón en contra de algún hermano de la iglesia? ¿Lo has tratado mal? ¿Lo has tratado indiferente?
Si estamos actuando de esa manera, estamos, mis hermanos, cerrando el corazón. Y lo más difícil es saber cómo mora el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo es que mora el amor de Dios en nosotros? Si entre nosotros mismos a veces no nos amamos, no nos valoramos, no nos respetamos, nos mostramos indiferentes. Entonces, esto me lleva a mi siguiente subpunto de cómo actúa entonces ahora el levita. El sacerdote pasó de largo, ahora, ¿qué hizo el levita? Primeramente, se trata de la descendencia o de los descendientes de Leví, que es el tercer hijo de Jacob. De ahí vienen los levitas. La Biblia cuenta que los levitas fueron consagrados por Dios por medio también de Moisés para el servicio del tabernáculo y al templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que hacían los levitas? Adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otras cosas más. Números capítulo 3, versículo 6 dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Versículo número 7. Y desempeñen el encargo de él, o sea, del sacerdote, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Si eran personas allegadas, conocedoras, que había relación entre el sacerdote y los levitas y que servían dentro del tabernáculo o del templo en Jerusalén. Esto me lleva a mi subpunto a decir: nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, hermanos. Cualquiera. Sin importar su raza, sin importar su credo, sin importar su procedencia social, nada de esto importa. En lo personal, hagamos un recordatorio si has hecho diferencia con alguien. Y esa diferencia con alguien, quizá porque lo ves mal vestido, porque no está aseado, o porque no está dentro de tu estatus social económico, o porque te cae mal, o porque no le hablas. ¿Has actuado de alguna manera así? Que ves la necesidad y nos hacemos como que no vemos nada, cuando aquí nos dice que el prójimo es cualquier persona en cualquier necesidad. Incluso nosotros deberíamos de ayudar a las personas, no importando que no tengan tu mismo sentir o tu misma fe. Necesitamos ayudarles. Nosotros no podemos cerrar el corazón tan fuertemente, hermanos. Ahora, a lo mejor con los de afuera, nuevamente vuelvo a decir, podríamos cerrar el corazón, pero dentro de la iglesia, ¿aún seríamos así? ¿Aún seríamos así? ¿Marcando diferencias y haciendo grupos? Yo creo que no. Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 4 nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Nuestro prójimo es en cualquier necesidad, mis hermanos. Nosotros no estamos aquí para marcar diferencias, para hacer grupos. Todos debemos estar en el mismo sentir. Eso es dentro de la iglesia. Y afuera, pues con los de afuera necesitamos nosotros obrar mucho mejor. Volviendo nuevamente al tema de la narración de Jesús. Ese hombre estaba tirado, malherido, pasó el sacerdote, pero enseguida venía el levita. A lo mejor lo curioso es que estos dos hombres de Dios, es probable que fueran hacia el templo o vinieran del templo, o simple por el hecho de que era la ciudad de Jericó y que había suficientes sacerdotes,
y levitas en ese lugar, ¿no? Pero sí pasaron estos hombres por ahí nada más. Entonces, ellos deberían de estar sirviendo a Dios y sabían algo importante, lo que les vengo diciendo desde el principio, sabían la ley rabínica del Antiguo Testamento, pero no mostraron amor al prójimo. El servicio que prestaban en el templo era parcial. ¿Qué es esto? Fraccionado. A Dios sí, pero al prójimo no. Esto es incongruente, ¿verdad? ¿Cómo le voy a servir a Dios, pero a mi prójimo no? Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y al hacer esto no mostraron con prontitud su ayuda, sino su bondad tampoco la manifestaron, ni su servicio, ni su amor, como lo dice ahí en Lucas 10:32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y los dos eran conocedores de la ley. Sabían que debían de amar a Dios y sabían que deberían de amar a ¿quién? Al prójimo. ¿A poco nosotros no nos hemos hecho sentir que somos siervos de Dios Altísimo? Y decimos amar, y decimos venir a la iglesia, y decimos cantar alabanzas, y decimos orar, y aún ofrendar, pero nos portamos parcialmente con nuestros hermanos, mostrándonos ante ellos indiferentes. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ah, sí, pero nosotros venimos, nos paramos, cantamos, ofrendamos, pero a veces no estamos bien, hermanos. Esto me lleva a la conclusión del mensaje. Para el experto en leyes judías, la persona que parecía actuar como se debía, era el samaritano. No podía ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. Su actitud de experto traicionó su falta de amor. Estamos hablando del doctor de la ley. Lo que antes manifestó, de acuerdo a la ley que él decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Él llegó a ese momento que cuando Jesús lo estaba confrontando con la parábola, no podía pronunciar la palabra samaritano porque ellos odiaban a los samaritanos. ¿De dónde surgen entonces los samaritanos? Era una mezcla entre los judíos de la parte norte con un gentil que se habían juntado, casado, habían procreado un hijo. De ahí salieron los samaritanos, y para ellos los samaritanos era algo reprochable. ¿Qué dice Lucas 6:32? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. El único que mostró amor a este prójimo malherido fue el samaritano. Ni el sacerdote, ni el levita. Por esa razón, Lucas, nuevamente lo repito, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Tú le manifiestas amor a tu esposo, te lo manifiesta. Le manifiestas amor a tus hijos, te lo manifiesta. Pero le podemos manifestar amor a aquel al que no le hablas. Le puedes manifestar amor a quien tuviste una discusión muy fuerte desde hace mucho tiempo. No. Yo le manifiesto amor a quien es recíproco conmigo. Pero la pregunta es, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, hermanos. El samaritano amó porque vio la necesidad de ese hombre malherido. Se enlistó pronto para suplir su necesidad, no importando si era un judío o dónde vivía. Simplemente lo hizo porque sabía que necesitaba ayuda. Eso lo hizo. Aún sabiendo que el judío odiaba al samaritano por la mezcla donde había salido. Dice ahí en Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, del que estaba golpeado, y viéndole, fue movido a misericordia. Y encargándose,
vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No hay razón justificada para negarse a brindar ayuda a alguien más. Dejemos a un lado nuestra religiosidad y viva verdaderamente el amor al prójimo, porque ese amor al prójimo nace de Dios. Dice Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Este es el verdadero amor. Si usted tiene amor, no es porque usted sea una fuente de amor, sino porque conoció a Dios, y Dios es amor. Sigue diciendo el pasaje de 1 Juan 4:7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces preguntémonos, ¿qué tanto amamos a Dios para poder amar al prójimo? Aquí viene la aplicación del mensaje, y quiero mencionar una frase que dijo este varón llamado Ralph Waldo Emerson. Él era escritor, filósofo y poeta estadounidense. Él dijo estas palabras: tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. ¿Qué es más importante, las palabras o las acciones? Nuestras acciones. Veamos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos transmitiendo el amor de Dios verdaderamente, hermanos. Podemos venir miércoles, podemos venir los domingos, podemos estar aquí los martes, pero si no actuamos, si no manifestamos en acciones lo que decimos vivir y conocer, es por demás. El samaritano dice que lo trató como una persona a la que se debía de amar. Así que hizo todo lo que estaba a su alcance y de acuerdo a sus posibilidades. Lucas 10:35 dice, al otro día, al partir, el samaritano dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En aquellos entonces, un denario era el salario de todo un día. Él dejó pagado 2 días. 2 días. No limites tu ayuda o tu apoyo a alguien. De estos personajes que mencionamos hace un momento, ¿quiénes pudo manifestar el verdadero amor? ¿Y con cuál de ellos nos identificamos nosotros? Dice Lucas 10:36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién de ellos fue el prójimo? Versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Está contestando el doctor de la ley. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este es un versículo imperativo. ¿Qué es esto? Es una orden. Es una orden. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros hagamos lo mismo. Que podamos manifestar amor a Dios y podamos manifestar de igual forma el amor al prójimo, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces nosotros hablamos mucho, decimos demasiado, pero no actuamos. No hay acción en nosotros. Y cuando no actuamos y no hay acción en nosotros, esto manifiesta que no conocemos a Dios, por lo tanto no hay amor de Dios en nosotros. Todo se reduce en eso, en amar al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdanos, Señor, a enmendar nuestra vida, a que podamos ser, Señor, de bendición mientras estemos aquí en este mundo, Señor. Bendición no solamente para los hermanos mismos, sino también para el que está afuera,
para el que no te conoce. Que seamos, Padre, verdaderamente hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, como dice la carta de Santiago, Padre. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.